Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias por esperarme. Y es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, esta noche. Y les manda un saludo mi esposa, que no pude estar aquí porque yo venía de la radio. Así que a medio camino, ¿verdad? Y es una bendición el poder compartir esta noche, hermanos, porque el Señor es bueno, amén. Es misericordioso. Él nos ha dado a todos y cada día es una oportunidad para poder ver su grandeza en su poder obrando en nuestras vidas. Es interesante que el mundo celebra una fiesta ya el día de mañana. Es una fiesta muy reconocida y comienza con San, ¿verdad? S-A-N, San y agréguele. Pero nosotros los cristianos celebramos no el San, sino el amor de Dios. Amén. El santo amor de Dios. Porque para nosotros todos los días es el amor. Todos los días debemos amar. La palabra de Dios nos insta a verdaderamente conocer a Dios y el amor de Dios para cada uno de nosotros. En el 2004, tras el tsunami en Asia, un grupo de voluntarios cristianos trabajó incansablemente para rescatar y cuidar a sobrevivientes de ese tsunami, sin importar su religión o su nacionalidad. Pacientes y bondadosos mostraron misericordia, fidelidad a Dios, cumpliendo el mandato de amar al prójimo como a sí mismo. No solamente hablaron de compasión, sino que se encarnaron en las acciones concretas del amor, demostrando con hechos el amor de Dios, revelado en Cristo Jesús. Su servicio transformó tanto sus vidas como la de los demás. Mostrar el amor a otros es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Esta noche vamos a ver 3 principios acerca del verdadero amor, del amor que viene solamente de Dios. En primer lugar, el verdadero amor manifiesta el carácter de Dios revelado en Cristo. El amor verdadero se manifiesta el carácter de Dios, la naturaleza de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer allí en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7. Y allí vamos a encontrar este hermoso poema al amor. Y vamos a concentrarnos en los versículos 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la injusticia o de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo presenta una descripción del amor que refleja el carácter y la naturaleza misma de Dios. Pero este carácter ha sido revelado a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo afirma que el amor es paciente y es bondadoso, está describiendo atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Allí en el libro de el Éxodo, en el capítulo 34, verso 6, dice que Jehová es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es un Dios que ama,
Amén. ¿Cuántos creen eso? Dios ama, porque Dios es amor. Su naturaleza es amor, es amar. Amar a todo lo que Él ha creado. Dios creó el universo y sigue amando a cada uno de todas sus criaturas. Nosotros como cristianos tenemos que recordar que el amor ha sido mostrado a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero el amor también habla de las cualidades que contrastan con la autosuficiencia humana y se manifiestan solamente y perfectamente en Cristo Jesús. Aquí hay una lista de contrastes. El amor no tiene envidia. ¿Cuántos de nosotros somos envidiosos? ¿Sí? Nos ponemos medios enojaditos cuando a otro le dan un aumento de posición, cuando el vecino ha comprado un nuevo auto y está lavándolo y usted está que yo también puedo comprarme uno de esos y mejor que ese. Ese es un Ford, yo me puedo comprar un Lamborghini. ¿No es eso envidia? Y a veces no lo decimos, pero lo vivimos. Está por naturaleza. Los seres humanos somos envidiosos, porque la naturaleza humana caída, lejos de Dios, nos ha hecho de esa forma. Es un resultado de la caída del ser humano, de la pobreza espiritual en la que todos los seres humanos sin Cristo estamos o hemos vivido. No se jacta, el amor no se jacta. ¿Cuántas veces nos jactamos de que hemos hecho más que otros? Hay competencia, aún en los hijos, en la familia, de quién es mejor. Caín mató a Abel, ¿por qué? Por competencia, por creer que él era mejor que su hermano. El orgullo, a veces no lo percibimos, pero ese es un gran pecado dentro de la iglesia. ¿O solamente en mi iglesia sucede? En todos lados. El envanecerse, el inflamarse o el creerse mejor o superior porque quizás soy diferente en mi tez o porque soy de un país un poquito más desarrollado que el otro. Sí, a veces hacemos esas comparaciones aún dentro de las iglesias y nos sentimos que mi país es mejor que el tuyo, ¿verdad? Porque aquí en mi país hacemos unos tacos deliciosos, pero allá en Argentina sí conocen la carne, pero no la saben cocinar como en México. Pero en El Salvador, olvídese, tenemos pupusas, ¿sí o no? Arepas allá en Venezuela, ¿verdad? Y cada quien puede decir, bueno, vamos a hacer un platillo, va a ver que el mío va a ser mejor que el tuyo. Porque siempre tenemos esa naturaleza de creernos más de lo que realmente debemos, ¿verdad? No es que no debemos sentirnos felices de lo que es nuestros países y de lo que es nuestra familia, pero debemos compartirlo en amor. Amén. Porque de eso se trata. El Señor Jesús, siendo Dios, no estimó o no se aferró el ser como Dios, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en condición humana, que ya es mucho menos de lo que Él era en el cielo. Estando en condición humana, se hizo esclavo, se hizo lo más bajo de la cadena de servicio, por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Esa es humildad, no es arrogancia, no es jactancia,
no es creerse mejor o superior, aunque lo es. Porque Jesús es superior a nosotros, amén. Él es Dios, creador del universo, del cielo y de la tierra. Imaginemos esa posición del Señor. Pero vino a la tierra a mostrarnos ¿qué? Amor y humildad y ejemplo para cada uno de nosotros. Pablo añade que el amor no busca lo suyo ni se irrita, no guarda rencor. Estas palabras encuentran su expresión suprema en la cruz, donde Cristo oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no tuvo la actitud de destruir a sus enemigos. En una ocasión estaban allí ministrando, y uno de sus discípulos, dos de sus discípulos le dijeron: Señor, esta gente no cree, ¿podemos hacer llover fuego y destruir estas ciudades? ¿Qué le dijo el Señor? No he venido a destruir al mundo, sino a salvarlo. Esa es la humildad del Dios Todopoderoso, que no se deja manipular por situaciones o circunstancias o tentaciones, porque Dios es amor. Porque lo que Dios busca es el bienestar de su criatura y no lo destruye. El amor cristiano no debe ignorar el pecado, sino que lo enfrenta con gracia redentora. El pecado es pecado delante de Dios y debemos nombrar el pecado como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Es importante conocerlos, saberlos, pero no solamente conocerlos en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Porque esos mandamientos van a reflejar el cuidado y la ternura de Dios con cada uno de nosotros. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta perseverancia refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo, confirmada en Cristo Jesús, quien habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice Juan 13:1. Jesús amó aún aquel hombre que le iba a entregar. Jesús escogió a ese hombre, al hijo de perdición le llama él en otra parte. ¿Pero por qué lo escogió? Porque Dios quería darle oportunidad de ver la gloria, el poder y la misericordia sobre él. Sin embargo, Judas Iscariote decidió no creer y no aceptar el amor y la gracia de Dios en su propia vida. Por eso se perdió. Pero Dios le amó y Jesús le amó y le dio la oportunidad de estar entre los 12 y de ver la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Todo eso lo experimentó Judas. Por eso podemos decir aquí que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, aunque le costó su propia vida. Aunque Judas le dio la espalda, Jesús siguió amando a Judas. Jesús nunca dejó de amar. Jesús nunca odió a Judas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque Dios es amor. Porque su gracia es infinita. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia, dice el Señor, dice Pablo. Así que no importa qué tan pecador pueda ser el ser humano, Dios lo sigue amando. Amén. Dios lo sigue amando. Dios ama a la prostituta. Dios ama a aquel drogadicto. Dios ama a aquel que está vendiendo drogas. Dios lo ama. ¿Cuántos creemos eso? Eso debe motivarnos para ir con ellos y evangelizarlos en el amor de Cristo, en el poder y el amor de Dios. Porque Dios los ama. Porque Él dio su vida por ellos también. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios manifestó a través de Jesucristo su naturaleza? Porque su naturaleza
nos habla de quién es Dios. La manifestación de la gracia, la manifestación del perdón están disponibles para todos los seres humanos. Todos. Pero la palabra de Dios claramente dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Los llamados son todos. Los que entienden, los que aceptan por fe el sacrificio de Jesús, es una cantidad poca. Pero el amor de Dios les habla a ellos también. A través de la naturaleza, a través de las circunstancias, Dios los atrae también a ellos. Y por su gracia somos salvos. Esto no de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice Pablo en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada hemos hecho nosotros para ser merecedores del amor y de la gracia de Dios. Amén. Eso es lo que debemos vivir constantemente. Cuando pensemos en la necesidad del mundo, pensemos en eso, en que el mundo necesita escuchar el mensaje del amor de Dios, el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. No tenga temor en anunciar que Cristo, que Jesús, que Dios ama al perdido. Hágalo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Dios no quiere destruir a nadie. Dios tiene amor, pero un día vendrá el juicio de Dios, porque el hombre se ha rebelado en contra del amor y la gracia que Dios le ofrece. Ese es el problema. Pero Dios sigue amando. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta perseverancia refleja la fidelidad de Dios para nosotros el día de hoy. Amén. Dios nos ama. No lo merecemos. Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque son nuestros hijos. Y no depende de nuestros hijos de que nosotros los amemos o los aceptemos. Los amamos porque Dios nos lo dio y nos dio la oportunidad de tenerlos como parte de nuestras familias. Amamos a nuestros hijos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es la obra de Dios en nuestras vidas y es a través de nosotros que Dios ama a nuestros hijos. Los padres debemos amar, cuidar, proteger a nuestros hijos, así como Dios nos ama y nos protege a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el mandato de Dios. En segundo lugar, el verdadero amor cumple la ley y la justicia divina. En Mateo 22, 37 al 40, encontramos un pasaje donde Jesús responde a cuáles son o es el más grande mandamiento. En Mateo 22, 37 al 40. Y encontramos ahí que el Señor Jesús dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primer mandamiento que Dios da allá en el libro de Éxodo, capítulo 20. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es un pasaje que nos permite entender que Dios, a través de este primer mandamiento, nos ayuda a poder saber cómo Él nos ha creado, pero también cómo Él desea que nosotros estemos en una comunión con Él de amor. Jesús declara que amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente implica
una devoción total del ser humano, no parcial, no basado en emociones, no cuando sienta amar a Dios o quiera amar a Dios. Este amor debe ser manifestado en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. El que me ama, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Cómo mostramos a Dios nuestro amor? ¿Cómo honramos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Obedeciendo sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Amar a Dios con el corazón implica que debemos enfocarnos en Él cada día y ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra existencia. Que cada día, cuando nos levantemos y cuando nos acostemos y durante el día, siempre estemos conscientes que Dios está con nosotros, que Dios nos ama y que Dios merece nuestra adoración y nuestra obediencia. Jesús afirma que este gran mandamiento es una prioridad del amor vertical hacia Dios. Mostramos amor a Dios a través de obedecernos, pero esta obediencia también nos capacita para el segundo mandamiento. Cuando amamos a Dios, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando somos hombres y mujeres que obedecemos a Dios. Y obedecer a Dios, mis hermanos, implica no solamente de palabra, sino de hechos. Obedecer a Dios implica decirle a Dios: Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Alguna vez le ha dicho eso al Señor? Es difícil, pero ese es el punto en el que el Señor quiere que lleguemos. Cuando Jesús dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Entregar la vida al Señor implica darnos todo completamente y sin reservas. Es un acto de adoración, presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es la implicación de amar a Dios. Cuando Dios nos pide algo, no debemos estar pensándolo si lo queremos o no hacer. Debemos proceder a hacerlo, aunque en ese proceso nos cueste la vida. Esa es la total adoración a Dios. Cuando Dios llama a Abraham y le promete una tierra y una descendencia, allá en Génesis capítulo 12, ¿qué le promete? Dios le promete tierra, bendiciones, una familia. Pero Abraham, en un acto de fe, decide obedecer a Dios, no sabiendo hacia dónde iba. Ese es un acto de amor. Ese es un acto de obediencia a Dios, total. Job es otro ejemplo. Job dijo: aunque me mates, seguiré confiando en ti. Aunque me mates. O sea que Job y Abraham son del mismo nivel de fe. Hombres que estuvieron dispuestos a entregarse sin reservas en las manos de Dios. Eso es amar a Dios. Cuando Dios le pide a Abraham y le dice: ve y sacrifica a Isaac, al hijo de la promesa, ¿qué dice Abraham? Cuando el hijo le pregunta, cuando Isaac: aquí tenemos el fuego, tenemos la leña y el sacrificio, papá. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo? Vamos a ir y subiremos y bajaremos, porque Dios se proveerá
un sacrificio. Ese es un acto de fe. Ese es un acto de amor. Creyéndole a Dios totalmente. Que Dios es capaz. Porque Abraham pudo haber dicho, me estás pidiendo lo más preciado que yo pueda tener en este mundo, que es mi hijo. Ustedes saben que Abraham tuvo problemas para tener hijos, y Sara, por supuesto. A los 90 años Sara dio a luz a Isaac. Y Abraham estaba un poquito más, pasando los 100 años, ¿verdad? Fue un acto milagroso el nacimiento de Isaac. Pero Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo. Ahora, ¿Dios se goza en el sacrificio humano? No, Dios no se goza, Dios no quiere el sacrificio humano. Pero probó a Abraham para ver si realmente Abraham tenía fe y amaba a Dios más que a su hijo. Ese es el punto. Esa es la prueba de amor. Es lo más alto del amor. El estar dispuesto a dar lo mejor de nosotros o lo que nosotros tengamos para Dios, que es nuestra propia vida. No nos guardemos nada. Todo le pertenece al Señor. Todo debemos entregarlo al Señor. Aquí en primera de Juan 4, pero más adelante vamos a ver ese pasaje. Pero rápidamente Jesús concluye que este primer mandamiento y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, dependen toda la ley y los profetas. Esta afirmación revela que toda nuestra ética espiritual se encuentra en el amor. Los mandamientos no son abolidos, sino cumplidos en una vida guiada por el amor, como afirma el apóstol Pablo. El cumplimiento de la ley es el amor a Dios, en Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Por eso Jesús resume aquí cuáles son los mandamientos más importantes. Amar a Dios, el primero, relación vertical, y al prójimo, relación horizontal, como a nosotros mismos. Amar a Dios implica despojarnos de nosotros mismos para entregarnos a Él, sin reservas. Amar al prójimo implica despojarnos de nosotros mismos y entregarnos para el bienestar de mi hermano, de mi hermana o de otro ser humano. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús vino, sacrificó su vida en obediencia al Padre, pero para beneficio de nosotros en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Jesús murió en la cruz, amén, en obediencia al Padre, porque Jesús era el sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. Pero Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre por amor a cada uno de nosotros. Así que los beneficiados del amor de Jesús somos nosotros, usted y yo, que hemos confiado en Jesús como Señor de nuestras vidas. Así que el llamado de Jesús no es a una religiosidad legalista, sino a una vida transformada por el amor que fluye de Dios y se manifiesta en nuestras restauradas relaciones con nuestro prójimo, reflejando el corazón del reino de los cielos. El reino de Dios es el reino de amor. Amén. Y todos los que amamos somos parte de ese reino de Dios, por la gracia y la misericordia del Señor. En 1956, Elizabeth Elliot decidió permanecer en Ecuador tras el asesinato de su esposo misionero Jim Elliot. Años después regresó para vivir entre la misma tribu que lo mató, sirviéndoles con paciencia. Les enseñó, les sanó, les perdonó sin venganza. Su decisión encarnó la misericordia, la justicia restauradora y la fidelidad de Dios y al prójimo, cumpliendo el mandamiento de amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a sí misma. Elizabeth Elliot
perdió a su esposo. Su esposo murió en manos de una tribu que no conocían a Dios, pero que en el propósito y el plan de Dios era que le conocieran. Y Elizabeth Elliot fue obediente al Señor, a pesar de que podía correr la misma suerte que su esposo. Ella decidió ir y evangelizar y compartir el mensaje de salvación a los que habían asesinado a su esposo. ¿No es ese un acto de amor real? Estar dispuesto a sufrir por obedecer a Dios. Esa es la entrega que Cristo pide de cada uno de nosotros. Entregarnos a Él y a nuestro prójimo sin reservas. En tercer lugar, el verdadero amor se demuestra con hechos y de verdad. Dice Juan, 1 de Juan 4, 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. El apóstol Juan revela el corazón del amor divino. El amor divino no es un sentimiento humano. El amor de Dios es una acción redentora para la humanidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se demuestra con hechos concretos. Dios envió a su Hijo para darnos vida. Esto se refleja allí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Hasta ahí de profundo es el amor de Dios, en que nos amó a pesar de que éramos pecadores y que la sangre de Cristo tenía que ser derramada para limpiarnos de ese pecado. Juan también subraya que el amor verdadero no nace de nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Ese es el verdadero amor. Nosotros no podemos amar a Dios sin que Él derrame de su amor dentro de nuestros corazones, sin que nosotros experimentemos el amor y la gracia de Dios. No podemos amar a los demás. Es imposible por nuestras fuerzas humanas. Muchas veces nosotros pensamos en cambiar. Yo quiero amar al mundo, yo quiero hacer lo más grande en este mundo. Pero el mayor amor que nosotros podemos darle al mundo es compartirle el amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el acto más grande de amor que nosotros podemos hacer a un ser humano. Mostrarles el amor de Dios para que ellos también puedan recibir ese amor y esa gracia de Dios en sus corazones. También vemos aquí que el apóstol Juan dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación era un acto de entregar la vida de una criatura por otra. En el caso del Antiguo Testamento, Dios pedía que se sacrificaran animales. En Génesis encontramos este mismo concepto. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se cubren con higueras de su desnudez, dice Génesis. Cuando ellos se presentan delante de Dios, que Dios los llama y ellos descubren que
que están desnudos se esconden de Dios, porque tienen vergüenza, tienen pena por haber fallado a Dios. Pero Dios en su gracia y su misericordia sacrifica un animal y les hace pieles para cubrirse de su desnudez. El hecho de que ellos recibieran esas pieles implica que Dios había sacrificado un animal, que la sangre había sido derramada por ellos, la sangre de un cordero. En el tiempo del Éxodo, Dios estableció todo el sistema sacrificial antiguo testamentario, en donde la sangre era la que purificaba al pueblo de sus pecados. La sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, cada día, cada año, tenían que presentarse estos sacrificios para que la ira de Dios no destruyera al pueblo por causa de su pecado. Pero Dios envió al Cordero Santo, que es Jesús, que sacrificó su vida, una vida perfecta, una vida sin pecado, y la entregó para que su sangre nos limpiara a nosotros nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, esa es la forma en que Dios nos ama de manera concreta. Este pasaje también nos enseña que el amor cristiano se mide por la entrega sacrificial y redentora, no por sentimientos subjetivos. Amar a Dios y al prójimo es imitar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Queremos imitar a Cristo? Sacrifiquemos nuestras vidas en bienestar de los demás. La misericordia, la fidelidad y la justicia de Dios se miden a partir del amor a Dios y al prójimo. Así la vida cristiana se convierte en un reflejo visible y tangible del amor que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Queremos amar? Amén. ¿Tenemos la capacidad para amar? Amén. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El amor auténtico, entonces, es una acción y una verdad. Y el modelo supremo es que Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. En Calcuta, durante décadas, la Madre Teresa recogió las calles a moribundos leprosos olvidados. No solo hablaba del amor de Dios, limpiaba heridas, alimentaba hambrientos y acompañaba a los que nadie querían tocar. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, ella respondía: veo a Cristo en cada persona. Su servicio concreto mostró que el amor verdadero se demuestra con hechos visibles y una verdad encarnada en la entrega total a Dios por amor a los demás. En conclusión, mis hermanos, el verdadero amor, según las Escrituras, nace del carácter de Dios y se revela plenamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El amor es paciente, bondadoso, perseverante, refleja la naturaleza de Dios. Este amor cumple la ley al vivirse en misericordia, en justicia y fidelidad a Dios, conforme a los mandatos ordenados en la palabra del Señor. El amor no se limita a palabras, sino que manifiesta en hechos y en verdad, porque Dios nos amó primero enviando a su Hijo para salvarnos. El amor de Dios debe ser visible, transformador y obediente en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a verdaderamente reflejar el amor de Dios en nuestras vidas constantemente.
Padre, te damos gracias, porque a través de Jesucristo, Señor, tú nos has mostrado tu naturaleza divina, tu amor, tu gracia, tu perdón, tu restauración. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, siendo pecadores, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú enviaste a tu Hijo para morir y darnos salvación. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a ser obediente hasta la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Señor, permite que esta noche podamos reflexionar en el hecho de que debemos ser imitadores de tu amor que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a reflejar a Cristo a aquellos que están a nuestro alrededor. Primeramente los que están en nuestra casa, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos. En iglesia, Señor, que podamos mostrar verdaderamente tu amor y tu gracia con los demás. Señor, ayúdanos a no ser envidiosos, ni jactanciosos, ni creernos mejor o superiores a otros, sino a amarnos verdaderamente como tú nos pides, Señor, y como nos has mostrado a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe y que podamos ser fieles hasta el fin, aún entregando, Señor, nuestra vida para glorificar tu santo nombre, si así tú lo pides, Señor. Danos la gracia y permítenos, Señor, que cada día que vivamos en este mundo sea un día en el que tu amor y tu gracia fluya a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.